Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 3, mayo 11 del 2024. Bendito Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia, por toda la humanidad. Gracias, Padre Celestial, porque te compadeces de cada uno de nosotros. Suplicamos que podamos hacer este estudio conforme a tu voluntad y permite, Padre Santo, que pueda llegar al lugar donde es tu propósito que sea destinado y a las personas que puedan escucharlo. Conforme a tu voluntad, te suplicamos tu dirección. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Tres claves muy importantes para tener en cuenta. La primera, conectar los puntos. Hemos escuchado hablar de connect the dots, que pues es conectar los puntos. Vamos a tener que ir conectando puntos en diferentes partes del estudio de la historia y es importante recordar esto. La segunda clave es ver la imagen más grande. A veces nosotros nos concentramos solamente en una parte de un todo. Sin embargo, necesitamos eh, ver y analizar la grande, la imagen más grande. Entonces, en inglés se habla de see the big picture, ¿no? Es como ver lo más grande, no solamente quedarse en una partecita de la historia, sino tenemos que ver un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, otro poquito allá, para poder ver completamente toda la película, como dice la palabra de Dios en Isaías. Como dice Isaías 28:10, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Es para poder ver la película completa, para poder ver la imagen más grande, porque a veces nos fragmentamos y no podemos ver la imagen más grande y es necesario hacer eso. Tercero, encontrar el eslabón perdido. Hay cosas que han sido ocultadas en la historia y por eso es importante recordar esta frase, el eslabón perdido. No es el eslabón de la evolución porque no existe la evolución, sino es un eslabón que la historia ha olvidado y nosotros necesitamos recordar esos eslabones perdidos que no permiten que haya una continuidad en la cadena de la historia de la humanidad, porque está perdido, hay eslabones perdidos en la historia de la humanidad. Esta cadena simboliza la historia de la humanidad y necesitamos encontrar esos eslabones perdidos para que haya una continuidad en la secuencia histórica. De la parte 2 quedamos resolvimos esta pregunta desde el año 70 hasta 1948, ¿quién habitó la tierra de Palestina? Ya lo vimos y quedamos con la pregunta de cómo se obtuvieron esos 20.000 kilómetros cuadrados que están especificados en la historia, digamos, en la información sobre el Estado de Israel, eh, en la información general de lo que conocemos ahorita. Entonces la pregunta es cómo se obtuvieron esos 20.000 kilómetros, que es el territorio, kilómetros cuadrados, que es el territorio. Antes de entrar a resolver esa pregunta, necesitamos conocer
parte de esos eslabones perdidos de la historia que nos cuentan eventos pasados para llegar a resolver esta pregunta satisfactoriamente. Pregunta: ¿podemos plasmar en un solo renglón la sucesión del ocultismo, que es la oración pagana, desde la Babilonia antigua, que es la Babilonia de Nimrod, en la época de Babel, allá en lo que está escrito en Génesis, después que vino el diluvio, la historia de la formación de Babel por parte de Nimrod, hasta la Babilonia la Grande, que es la espiritual y que está presente hoy? Entonces, este es el resumen de mucha información histórica y pues nos habla la sucesión de este ocultismo que comenzó en la época antigua con la Cábala, pasó a los gnósticos, asesinos, templarios, rosacrucis, masones y francmasones, pero detrás de los masones vamos a encontrar a los jesuitas, y los francmasones pues es lo que se conoce como los Illuminati. Y pues ustedes van a entender más adelante por qué estamos hablando de esto. Ahora, eh, para poder entender esta secuencia histórica, lo invito a que pueda revisar el libro Las sociedades secretas de todos los tiempos y países, escrita por Charles Heckerton en 1875. Usted puede encontrar estos archivos en esta página, en esta dirección electrónica, para que tenga la secuencia de lo que estamos hablando, de lo que estoy mencionando acá. Esto tiene una historia detrás y eso lo encuentra usted en este libro. Entonces, para enfocarnos en el tema que nos atañe, pues toda la información presentada es extensa y hay mucha información histórica de cada uno de estos aspectos, de cada uno de estos protagonistas que han sido hereditarios del paganismo, de la oración pagana, generación tras generación. Pues solamente vamos a mencionar algo de los jesuitas y de los Illuminati. Por ahora vamos a mencionar a los jesuitas. Dice los jesuitas, algo de contexto histórico de los jesuitas. Los jesuitas fue fundada en 1541. Suministramos la siguiente cita proveniente de la Enciclopedia Británica, a pesar de su marcado sesgo antijesuita, únicamente para registrar ciertos hechos históricos, dejando su interpretación al juicio personal del lector. Este está tomado de Teocracia Oculta, Edith S. Miller. Aquí ustedes pueden encontrar también el documento, el libro. La Compañía de los Jesuitas fue fundada por don Íñigo de Loyola, San Ignacio Loyola, un noble y soldado español, el 5 de abril de 1541, en la iglesia de San Pablo Extramuros, cerca de Roma, bajo la sanción del Papa Paulo III. Tiene 6 grados. Estos son novicios, escolásticos, temporal, coadjutor, profesor de los 3 votos y profesor de los 4 votos. Los 2 últimos grados, que son los únicos que confieren una participación en el gobierno y la elegibilidad para los cargos de la sociedad. Su cabeza, prácticamente un jefe comandante, es conocido como el general. Él ejercía un poder absoluto sobre los miembros que se han comprometido a la obediencia ciega de esta orden. El general afirma que su autoridad proviene del Papa, y ya vamos a ver un poquito la historia del por qué se menciona y se asocia directamente la autoridad de este general proveniente del Papa. Y todas estas organizaciones tienen una estructura piramidal ascendente,
con un grupo que encabeza y que gobierna toda la estructura piramidal. Entonces la base, la más baja, la posición más baja es el novicio, luego hacia arriba le sigue el escolástico, luego sigue el temporal, el coadjutor, el profesor de los 3 votos, el profesor de los 4 votos, y en cabeza de todos está el general. Muy bien, entonces vamos a seguir explorando parte de la historia de los jesuitas. Este libro tiene titulado Tratando con la Inquisición o con Roma Papal, sus sacerdotes y sus jesuitas. Recordemos que pues, Roma Papal fue la que ostentó la Inquisición para acallar el protestantismo desde el siglo XII. También vamos a mirar ahorita parte de la historia de sus inicios. El término jesuita tiene varias significaciones. En general, los seguidores de Ignacio Loyola que profesan las normas de la compañía y también aquellos que tienen una amistad estricta con ellos, que comen su pan y son apoyados por ellos y que siempre están ansiosos por congraciarse en su favor. Estos pueden ser considerados los acólitos de los jesuitas. Además, algunos son llamados jesuitas que incluso se oponen a la secta de Loyola porque esa es la estrategia, confundir y vencer. Ellos pueden oponerse a ellos mismos si el general o si el superior les ordena hacerlo, lo pueden hacer sin vacilar. Y son reacios a cualquier conexión con sus miembros, pero que aún piensan y actúan de acuerdo con los principios de los jesuitas. Son igualmente sutiles y ambiciosos, intrigantes, servidores de tiempo, engañosos e hipócritas en todos los aspectos como lo son los jesuitas. El mundo está lleno de tales personas y se llaman jesuitas, porque en realidad son de la misma escuela que los hijos de Loyola, cuyas doctrinas y máximas siguen, aunque no profesan ser sus discípulos. Esa es parte de la mentalidad de un jesuita. Puede confundirse, puede ocultarse, puede negar incluso su propia orden, puede hacer todo lo necesario para estar oculto para los planes propuestos. Sigue diciendo este libro en la página 107. Sería tan ridículo ver a un soldado o un estadista, por ejemplo, con la vestimenta de un jesuita, como lo fue ver al emperador Carlos V en la de un fraile. Pero, ¿qué diría usted al escuchar que el jesuitismo fue más floreciente entre la sociedad en general que incluso en la propia compañía? ¿No sonreiríais al ver a los miembros actuales de la Asamblea Francesa? Acuérdese que esto lo está escribiendo en 1851. ¿No sonreiríais al ver a los miembros actuales de la Asamblea Francesa marchando como en una procesión, cada uno con un jesuita a su lado? El padre A, por ejemplo, con el señor de Montalembert, padre B y M de Courcelles, el padre C y el general Odino, el bombardero de Roma, hasta que lleguemos a la última pareja, el padre Roatan y el presidente de la República, Luis Bonaparte. Esta visión puede hacerte sonreír, pero el pensamiento que inspiraría encenderá, como lo hace en mí, un sentimiento de indignación. Esto significa que los jesuitas han acompañado a todos los gobernantes y son los consejeros, y pues eso es parte de lo que son los eslabones perdidos, en los cuales los jesuitas no aparecen por ningún lado, pero siempre están presentes, susurrando al oído de los gobernadores las decisiones que deben tomar. En este trabajo tendré ocasión de hablar de cada descripción del jesuita. Mientras tanto, tengo algunas observaciones que ofrecer con respecto a estos hijos de Ignacio.
¿Qué papel tienen ellos en la Inquisición? El más activo y el más influyente. Son su mano derecha. Sin su ayuda los 12 cardenales inquisidores se sentarían en vano. Sus largas y secretas reuniones todos los miércoles a lo largo del año en el gran salón de la Minerva tenderían a ningún efecto. ¿De qué servicio sería la congregación semanal de unos 70 miembros de la Inquisición, celebrada en el gran salón del Santo Oficio en el Vaticano todos los lunes, sin el celo y la actividad incansable de los jesuitas? Entonces esto es importante eh, eh, con el estudio que estamos teniendo sobre el ocultismo, sobre cómo, por ejemplo, en la Biblia incluso menciona, eh, nuestro Señor Jesús comisionó a 12 discípulos y ellos están tomando esas figuras y también comisionó después a 70 ancianos para hacer la obra misionera que él quería. Pero los jesuitas toman estos modelos bíblicos para torcer todo lo que sea necesario torcer, todo lo que sea necesario controlar. Y está mencionando aquí a Minerva. Minerva es una diosa griega y esa, eh, esa secuencia de adoración pagana la conducen los jesuitas hasta el momento presente y por eso ellos tuvieron el papel más activo e influyente en la Inquisición, porque la Inquisición eh, se dio para destruir al protestantismo y vino la Contrarreforma y los jesuitas fueron los que controlaron la Contrarreforma a partir del momento en que fueron creados. Y miremos algo sobre la historia de la Inquisición, porque aquí nos dice qué papel tienen ellos en la Inquisición. El más activo y el más influyente son su mano derecha. Ahora miremos parte de la historia de la Inquisición. Dice, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y eso es parte de lo que hemos conocido de la Inquisición, de las masacres de millones de mártires, de personas que fueron masacrados, que fueron mutilados por parte de la jerarquía papal. Esto es historia, esto pues nadie lo puede negar y pues está en los anales de la historia que se confirme esto. Ahora, ¿quiénes entonces eran los que controlaban a la Inquisición? Lo acabamos de estudiar, son los jesuitas. Carácter, ahora vamos a mirar este libro que se llama Los jesuitas, escrito por J. Hubbard, 1878, dice, capítulo 1, carácter general de la Constitución. Obediencia, origen de la Constitución, requisitos secretos, divisiones de código. Loyola prescribe ver en la persona del superior, acuérdense de la escala piramidal, el superior es el que está por encima de su nivel, no el hombre sujeto al error y a la debilidad, sino a Cristo, es decir, a la sabiduría suprema, a la bondad inagotable y amor infinito. Sus órdenes deben ser consideradas como la palabra de Cristo. El general es, por tanto, el pastor infalible de las almas, en quien debe venerar al mismísimo Maestro de la Iglesia. Resume en sí mismo las voluntades, las convicciones y la conciencia de toda la sociedad,
La sociedad es su instrumento pasivo. Entonces, acuérdense de la escala de los jesuitas, eh, que comienza con el noviciado y va hacia arriba hasta llegar al general. El superior se convierte en Cristo, como lo está diciendo aquí. Entonces, es una eh, eh, obediencia ciega la que hay, porque ellos finalmente llegan a considerar al superior como las palabras de Cristo. Sigue diciendo, sus designios son inmutables como los de Dios. Se observó que las constituciones repiten 500 veces que es necesario ver en la persona del general a Cristo, que todos estén convencidos de que los que viven bajo la ley de la obediencia están obligados a dejarse guiar y gobernar por la divina providencia, actuando a través de los superiores de la orden, como si se tratara de un cadáver que lo pueda poner en cualquier posición y tratar de acuerdo a su buen gusto, como un palo en las manos de un anciano que sirve para cualquier cosa en las manos del que lo maneja. Ese es el carácter y el talante de los jesuitas, cuyos superiores les ordenan a sus inferiores, y el inferior tiene que comportarse como un cadáver y tiene que ser de una obediencia ciega. Esto es la principal característica de esa organización, cuyos adeptos tienen que ser llevados a un punto de ser eh, eh, controlados mentalmente para obedecer como si fueran cadáveres a las órdenes de su superior. Del libro La historia de los jesuitas, el desarrollo del catolicismo hace el jesuitismo o la infalibilidad papal jesuita. Entonces aquí vamos a ver un enlace perdido, un eslabón perdido en la historia, y que vamos a poder entender más adelante esa complejidad que hay entre los jesuitas y el papado. En el capítulo anterior hemos hablado de la extraordinaria extensión de la Orden de Jesús durante la primera mitad del siglo XIX y examinamos la forma en la cual la sociedad empleó su poder adquirido recientemente para que todas las personas pensantes deban considerar la proposición firmemente establecida que los jesuitas siguen siendo los mismos que en la antigüedad. Pero con esto los padres están lejos de estar satisfechos. Su gran propósito y objeto continúa siendo la mayor influencia sobre la Iglesia y el Estado. En la Iglesia esto ha llegado tan lejos que la tendencia jesuítica ha llegado a ser la única e incondicional amante, que sólo aquellos que pueden hacer uso del nombre católico, quienes piensan, creen y actúan como los jesuitas, desean que ellos piensen, crean y actúen, que jesuitismo y catolicismo significa una y la misma cosa. En resumen, que estas palabras son términos sinónimos y usted lo puede ver y lo puede comprender, lo puede confirmar. El catolicismo y el jesuitismo son uno solo. Usted puede ver eso incluso en la actualidad. Sin embargo, dentro y fuera del Estado, todo lo que sea antagónico a los principios jesuitas y a las opiniones y enseñanzas jesuitas debe desaparecer. Incluso podría decirse el propio Estado en sí mismo. Así, todos los diferentes reinos y principalidades del cristianismo católico deben tener solo los principios jesuitas, su moral y religión, nada más que los dictados jesuitas en cuanto al matrimonio e instituciones que no les queda más que cumplir los más humildes decretos jesuitas contra los anticatólicos. Y aquí ya podemos vislumbrar lo que significa el protestantismo y la contrarreforma fue creada por los jesuitas, porque aquí lo que dice, las opiniones y enseñanzas que son antagónicas a los principios jesuitas deben desaparecer.
Y eso es la historia del protestantismo. El protestantismo debe desaparecer porque se opuso a los jesuitas. Y todo aquel que se oponga a los jesuitas, pues tiene que desaparecer. Esto es parte de el riesgo que hay latente en este tiempo, ya cuando se desenmascare toda la historia nefasta de los jesuitas, pues tenemos todos que asumir una responsabilidad y tenemos que asumir una tarea ante los ojos de Dios para saber si vamos a permanecer firmes y poder desenmascarar a este poder que es un poder satánico. Ahora vamos a hablar algo de los Illuminati. Los Illuminati Bavaria, fundado en 1776, recordemos esta fecha también para la fundación o para la declaración de independencia en Estados Unidos, pero pues eso es otro tema de estudio. Dice, la secta de los Illuminati de Baviera, esto está tomado de Teocracia Oculta, Edith S. Miller, 1933, volumen 1. La secta, este está tomado del libro Teocracia Oculta de Edith S. Miller. La secta de los Illuminati Baviera o Bavaria fue fundado el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, profesor de la Universidad de Ingolstadt, educado por los jesuitas. Entonces aquí están las fachadas que siempre se van a dar, que hay nombres, que hay figuraciones, pero detrás están los jesuitas. Estaba compuesta de 3 clases de adeptos, cada uno de los cuales fue otra vez subdivididas en grados en la siguiente manera, y presenta pues el sistema piramidal, como les estoy comentando, de lo que son los jesuitas. Los Rosacrucis también tienen su sistema piramidal, los templarios lo tenían, los asesinos, los gnósticos y la fundación de la cábala antigua. Siempre ha habido una estructura piramidal. Muy bien, esto pues no nos demoramos, pero básicamente dice: el rito escocés antiguo y aceptado en América, el rito antiguo y aceptado en Inglaterra, o sea, en Europa, fue fundado en 1761. Aquí menciona pues como los grados, dice Gran Comandante Supremo de la Jurisdicción del Sur de los Estados Unidos. Este rito de origen judío tiene 33 grados, entonces acordémonos, el rito escocés tiene 33 grados y es de origen judío. Por favor recuerden eso, recordemos eso, porque eso lo vamos a mirar más adelante. Y sigue avanzando esto, pues es referencias de las páginas. Aquí ya en la página 359 y 360 nos dice: la masonería blanca es administrada y consta de 3 grados conferidos por los consejeros superiores. Grado 31, Gran Inquisidor Comandante. Grado 32, Sublime Príncipe del Secreto Real. Grado 33, Soberano Gran Inspector General. El Consejo Superior es el arco piedra de este edificio de grados. Se compone de un mínimo de 9 y un máximo de 33 miembros. Los grandes inspectores generales de 33 grados. ¿Es un secreto el 33? En su forma actual, el rito en Francia data de 1804. Por favor recuérdenlos, la masonería, los francmasones, que son los Illuminati. Eh, en Francia data de 1804. Ahora, Napoleón es coronado emperador en ese año y vamos a mirar más adelante, y pues también vamos a entender por qué mencionamos a Napoleón en este estudio. Pero la misión y objeto de la masonería se mantiene constantemente a la vista, que es el culto del Dios de este mundo, que es Satanás, como el gran arquitecto del universo, y lograr esto mediante la invención de una religión en la que todos los hombres estén de acuerdo, y esto poniendo todas las religiones de la tierra en un nivel y uniéndolos en el culto masónico, que se confesó con valentía en los rituales léxicos y grados filosóficos.
Entonces se menciona que es establecer una nueva religión, que todos los hombres estén de acuerdo, entonces ya no va a haber más peleas entre religiones, pero aquí está detrás es la adoración satánica y es quitar en la verdadera religión de la Biblia, que es la que sostuvo a los protestantes durante la Inquisición. Esa es la gran tarea que nosotros tenemos que lograr fortalecer, es nuestra fe en la palabra de Dios, contrario a estas maquinaciones de Satanás para querer destruir la fe en las escrituras bíblicas. Dice, el iluminismo representó los esfuerzos de los jefes de la poderosa cábala judía. Volvemos otra vez a recordar que la cábala es de origen judío y se remonta bien atrás de la historia de la humanidad. Dice que siempre se ha esforzado por el logro de la dominación política, financiera, económica y moral del mundo. El movimiento había sido fundado en 1776 por Adam Weishaupt. Bernard Lazare, el mismo un judío, ha escrito que hubo judíos detrás de Weishaupt, pero detrás de los judíos de Weishaupt están los jesuitas, recordemos eso. Y tras un estudio minucioso del iluminismo, encontramos que las fuerzas destructivas que culminaron en la Revolución Francesa eran de tres tipos: financiera, intelectual y anticristiana. Aquí vamos a ver esos eslabones perdidos, que no es el iluminismo, sino el jesuitismo que estuvo detrás del iluminismo. El iluminismo es una fachada, los que están detrás son los jesuitas. Entonces hay tres componentes que estuvieron presentes en la Revolución Francesa y que están presentes en todas las revoluciones, como también lo vamos a mirar ahorita: un componente financiero, un componente intelectual y un componente espiritual, que es finalmente una agenda anticristiana. Dice, en la primera clase nos encontramos con los nombres de los financieros que judíos, tales como Daniel Itzig, Friedland, aquí está la lista, pero aquí tenemos que recordar a los Rothschild. Este nombre no aparece en este libro, pero es importante recordarlo como parte de los financiadores de todas las revoluciones y de todas las guerras. Siempre han participado y son la familia Rothschild. En la segunda categoría encontramos a Moisés, aquí están todos los nombres, está Adam Weishaupt, pero acordémonos que son adeptos jesuitas, que detrás de ellos están los jesuitas. Entonces, los jesuitas controlan la parte financiera, controlan la parte intelectual, y ellos mismos son el agente anticristiano, que es precisamente la orden jesuita está destinada a combatir al protestantismo, porque el protestantismo fue el que se opuso a ellos, y como vimos en los libros históricos de los jesuitas, su intención es destruir todo lo que se les oponga. Ahora dice, por último, la tercera clase, que es la anticristiana, o sea, la parte espiritual, habla de los cabalistas que practican la magia, entre los cuales se encuentran, hay diferentes nombres. Entonces tenemos a los banqueros, que son finalmente los que controlan la banca mundial, son los Rothschild. Las sociedades secretas, que son los Illuminati, que siempre vamos a encontrar pirámides, vamos a encontrar símbolos de ocultismo. Y los jesuitas, pues son los que están detrás de este movimiento anticristiano. Entonces, la fachada es los banqueros. Mucha gente cree que los banqueros son los que han financiado las guerras y paran ahí, no ven hacia atrás
quiénes son los que han estado organizando esas guerras. Y son las sociedades secretas, pero detrás de las sociedades secretas están los jesuitas. Entonces ellos son los que nunca figuran y actúan a través de las sociedades secretas, y las sociedades secretas usan a sus banqueros para financiar las guerras y las revoluciones con esos propósitos. Por eso es que, como lo vimos en el estudio pasado, todas las guerras y revoluciones han sido, ¿quién? Guerras religiosas dirigidas por jesuitas para adueñarse la riqueza y del poder, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Ese es el fin último de los jesuitas: adueñarse de la riqueza y del poder de todas las naciones, para tener los recursos para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Y esta frase la confirma la historia a través de diferentes fuentes. Por ejemplo, dice: desórdenes, revoluciones, convulsiones y trastornos económicos y políticos no pasan por casualidad. Son el resultado de una planeación. Bajo la superficie desconocida para las personas buenas, hay terrenos, esquemas, trucos e intrigas. Las fuerzas ocultas continúan sus actividades subterráneas hasta que alcanzan un punto de ebullición, y luego tiene lugar una explosión en la superficie. Las filas de las personas son atrapadas sin guardia, y luego viene un estallido devastador en el cual se pierden vidas, las propiedades son destruidas y el desarrollo humano es retrasado. No es sino hasta que se desata la tormenta de las masas durmientes, se despiertan bostezando, revueltas en sí mismas, y miran a su alrededor la carnicería en los restos de los escombros, ya cuando es demasiado tarde para contribuir en los asuntos. La historia está repleta de ejemplos de este tipo. Entonces, aquí nos está confirmando lo que es una clave importantísima. Esta es una de las cosas que tenemos que ver, como ver la gran imagen, es que todas las revoluciones tienen una planeación, y esa revolución finalmente está conducida a destruir el protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. La historia de las revoluciones mundiales está unida a la historia de una filosofía, o mejor, a una enfermedad conocida como el iluminismo. Aquí vamos a recordar que el iluminismo es una fachada, pero detrás está el jesuitismo. O sea que el jesuitismo es una enfermedad, y es la que está detrás de todas las revoluciones para destruir al protestantismo y restablecer la supremacía papal. Y eso son los propósitos para este tiempo. Pero su objetivo principal era destruir ¿a quién? Al cristianismo. No es el iluminismo, sino es el jesuitismo que está detrás del iluminismo, para que recordemos ese eslabón perdido. Y a todas las religiones, y lograr un cambio total en el gobierno. Emplearon escritores para componer libros corruptos e impíos, los cuales fueron revisados por la sociedad y corregidos hasta que adaptaron su propósito. Aquí recordemos, la sociedad es la sociedad de Jesús. La compañía de Jesús son los jesuitas, no son los iluminismos, sino es el jesuitismo el que está detrás. Ahora, esto es básicamente un resumen de lo que es la estructura piramidal de las sociedades secretas. Todas las sociedades secretas se manejan en pirámides, como lo hemos dicho. Aquí están todos los nombres, y arranca con el iniciado aprendiz y va subiendo en posiciones, y pues para cada posición implica plata, implica entrenamiento, implica decoraciones, condecoraciones,
Esto es una historia de nunca acabar y llega hasta el 33 nivel, al grado 33, que es el Gran Inspector General. Y esto llega aquí, sin embargo, hay una élite global. Este es el rito escocés, que son 33, y el rito de York son 13 grados. Pero hay una élite global que es la que no se ve, que es la pirámide truncada. En todas estas organizaciones es la parte oculta que no se ve. Lo visible es hasta el grado 33. Y por eso usted puede ver que hay muchas personas que incluso se ufanan, se están orgullosas de poder decir que pertenecen a sociedades secretas, que son grado 33, que son grado 32, pero hay una élite global que es la élite global que no se conoce. Ahora vamos a mirar, como todas las escalas de poder son piramidales, vamos a mirar la verdadera estructura de élite global. Entonces aquí dentro de esta élite vamos a ampliarla un poquito para que usted sepa que no importa la organización, siempre hay una organización piramidal y básicamente esta élite global es este diagramita. Son 13 grados también, está pues al principio todo lo que son los ismos, el humanismo, ateísmo, comunismo, secularismo, incluso el cristianismo falso está metido en este proceso aquí. Los masones sin delantal, las instituciones jóvenes, los scouts, los rotarios, masones azules, el rito de York, el rito escocés, la masonería rusa, la masonería judía, el Consejo de los 300, que es el Club de Roma, el Consejo de los 33, que es el grupo Bilderberger, el Consejo de los 13, que son las 13 líneas de sangre, y aún aquí hay otra sección que es la élite que controla estas sociedades. Ahora, todos estos conglomerados y organizaciones y estructuras piramidales están resumidas en la palabra de Dios como los mercaderes de la tierra. Estos son los que le rinden homenaje al poder que está encima y que lo vamos a mirar ahorita. Entonces, en Apocalipsis capítulo 18, versículos 3, 11, 15 y 23 le da el contexto de quiénes son todos estos personajes, todas estas instituciones que los denomina los mercaderes de la tierra. Por favor, vaya y lea estos versículos. Y si usted está interesado en profundizar, lo invito a que mire la serie Los Mercaderes de la Tierra, que estudiamos en detalle muchas de estas organizaciones y con relación a todo lo que ha pasado y está sucediendo actualmente. Por eso, por cuestión de tiempo, pues usted tomará la decisión si quiere ver esa serie. Ahora, ¿qué es la parte que no es visible? La parte de todas estas organizaciones que no son visibles. ¿Quiénes son? Entonces, el eslabón perdido, que es el eslabón de la humanidad que está perdido aquí, de la historia de la humanidad que está perdido y que toda la gente habla, sí, de los Rothschild, habla del Bilderberger, habla del Club de Roma, habla de la masonería, pero nunca hablan de su conexión con esta cabeza piramidal, con este eslabón perdido que son el papado, que es el Papa Blanco, y esto lo describe en Apocalipsis 13, el 1 al 10, que es la bestia que subió del mar, que esto es lo primero que nosotros comenzamos a revisar en este estudio. Y los jesuitas, que es el Papa Negro, está escrito en Apocalipsis 11, 7, Apocalipsis 17, 8, como la bestia que subió del abismo. Estos dos poderes, primero,
no se conocen que sean los que están dirigiendo todas las organizaciones de adoración pagana. Y tampoco se conoce la conexión que hay entre los jesuitas y el papado, y eso es parte de lo que es ese eslabón más importante en la historia de la humanidad. Primero, el papel del papado y los jesuitas controlando todas estas organizaciones, y a su vez la relación que hay entre los jesuitas y el papado, como lo vimos ahorita, y vamos a mirar un poquito también más profundo de esa conexión. Eso está tomado de la historia de los jesuitas. Dice, luego ellos, refiriéndose a los jesuitas, causaron que el Papa a través de un concilio se proclamara como inequívoco, o como es mejor llamado infalible. Visto por el ojo de la razón, esto no es solamente absurdo, sino perfectamente insano. El colocar hacia adelante la proposición que cualquier ser mortal pueda existir poseyendo los atributos de estar libre de error o de infalibilidad, como en el caso el dicho mortal pudiera ser despojado de la mortalidad y elevado directamente a la divinidad. O sea que los jesuitas fueron los que propiciaron que el Papa llegara a proclamarse infalible. ¿Por qué lo hicieron? Aquí está la razón. Pero cuando tenemos a los hijos de Loyola dudando alguna vez de abofetear la razón directa en la cara, ¿es cuando al hacerlo contribuyen en su beneficio? Naturalmente, pensar que el Papa era solo lo que eran los jesuitas, fue solo a él, o mejor, quizás a su predecesor, que ellos tuvieron que agradecerle por todos sus privilegios, como de hecho por su misma existencia, pues sin el papado el jesuitismo nunca hubiera podido haber tomado raíz. Por otro lado, ¿qué fin hubiera podido tener el poder papal si no existieran los hijos de Loyola? Así como el Papa era infalible, así también eran infalibles los jesuitas, o mejor dicho, como el Papa obtuvo plenitud de poder por medio del dogma de la infalibilidad, como ningún Papa anterior había poseído, así esta plenitud de poder condujo por sobre todo para el beneficio de los jesuitas. Ellos adquirieron el completo dominio en la Iglesia Católica sobre la ciencia, literatura y asuntos de instrucción, y por sobre todo su teología y filosofía moral fueron elevados a lo canónico. De hecho, como un razonador moderno lo expresa, ellos acuñaron completamente la moneda dogmática, y sobre todas las otras órdenes y sobre todos los teólogos y eclesiásticos, si de hecho toda la cristiandad católica debía postrarse humildemente ante ellos. Se crea la infalibilidad del Papa, auspiciada por los jesuitas, para que finalmente los jesuitas también van a ser considerados infalibles, porque son los consejeros del Papa, son los que gobiernan a la estructura católica y son los que finalmente están con su pensamiento en mente de destruir al protestantismo. ¿A través de quiénes? A través de las guerras financiadas por la banca, pero estructuradas intelectualmente por las sociedades secretas. Ojalá estemos entendiendo todos estos aspectos y sigamos uniendo los puntos. Segura y verdaderamente entonces fue su orden el Urim y el Tumim del sumo sacerdote papista, como este último podría emitir un oráculo cuando él tenía de antemano que haber consultado su pectoral, mediante por dicho oráculo era puesto en su boca. Así, infalibilidad, o mejor dicho, Dios Todopoderoso terrenal, debía ser el Papa, para que los hijos de Loyola pudieran estar dispuestos a tomar posesión de toda la Iglesia Católica y apropiarse de su completo poder vital.
Pero por supuesto el dogma de la infalibilidad podría ser creada solamente por un concilio, y correspondientemente los jesuitas comenzaron a urgir al Papa en el año de 1865 a llamar para ese concilio. Es verdad que ningún concilio general había tenido lugar por siglos, y que los diferentes poderes europeos se hubieran declarado opuestos al mismo. Pero ¿qué era lo que confundía al Papa de estas pequeñeces cuando esta gran cosa estaba en cuestión? Así, en el año de 1868 fue necesario instituir la preparación para que el mismo pudiera ser convocado junto al final de 1869, y por todos lados los jesuitas hablaron de este y de las grandes esperanzas que ellos fundaron en el mismo. Entonces, ¿quiénes son el Urim y el Tumim del papado? Pues es la orden jesuita. ¿Y qué es el Urim y el Tumim? Vamos a mirar parte de lo que dice la Biblia. Éxodo 28:30: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevarás siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Y qué es el Urim y el Tumim? Pues eran dos piedras que estaban en los hombros del atuendo del sumo sacerdote, y eran dos piedras. Entonces la piedra de la derecha se llamaba el Urim y la piedra de la izquierda se llamaba el Tumim. Dice un libro histórico, Patriarcas y Profetas, Elena de White, dice lo siguiente: a la derecha y a la izquierda del racional habían dos piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote, cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera. Si una aureola iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Entonces, cuando el sumo sacerdote se presentaba ante Dios en la presencia de Dios con todas sus vestimentas, y había algo que se le preguntaba a Dios, pues Dios lo respondía a través de estas piedras. Si se iluminaba la de la derecha, era aprobación, y si se oscurecía la de la izquierda, era desaprobación o negación. Entonces, aquí pues el Urim y el Tumim revelaban la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Ahora, en lo que estamos estudiando, ¿quiénes son el Urim y el Tumim del papado? ¿Quiénes son los que finalmente están por encima del sumo sacerdote? Porque aquí vemos que pues estaba Aarón, el sumo sacerdote, y la voluntad de Dios era superior, porque pues cualquier pregunta que se tenía, cualquier duda, Dios era el que respondía. Ahora, si se compara a aquellos, los jesuitas son el Urim y el Tumim del papado, ¿quién es el sumo sacerdote y quién es Dios? Pues el sumo sacerdote es el sistema papal y la voluntad de Dios son los jesuitas. O sea, Dios está encarnado en los jesuitas. Espero eso quede claro. Entonces aquí vemos, pues esta es ver la imagen más grande, no solamente concentrarse en los niveles intermedios, sino ver el sistema completo, porque esto es lo que vamos a poder entender para poder resolver muchos de los eslabones perdidos de la historia de la humanidad. Ahora, miremos algo de lo que son las 13 líneas de sangre. Acordémonos que dijimos que todas las revoluciones, todos los desórdenes han sido planeados, y hay una planeación financiera, hay una planeación intelectual y hay un componente
anticristiano que finalmente es el componente espiritual satánico de los jesuitas, pero miremos aquí parte de lo que es la parte financiera de la banca internacional. Y las 13 líneas de sangre, pues básicamente son estos apellidos. Solamente me voy a concentrar en los Rothschild. Esta pues básicamente es una ampliación de esa, digamos, es la especificación de esas 13 líneas de sangre, pero nos vamos a concentrar en los Rothschild. El libro Los peones del juego dice: al estudiar el movimiento revolucionario mundial es importante recordar que la bandera roja fue el símbolo de la Revolución Francesa y en adelante de todas las revoluciones. Más significativo es aún el hecho que cuando Lenin, financiado por los banqueros internacionales, derrocó el gobierno imperial ruso y estableció la primera dictadura totalitarista en 1917, el diseño de la bandera fue una bandera roja con un martillo y una hoz y una estrella judía de 5 puntas. Aquí hay muchos detalles, pero pues, por cuestión de tiempo vamos a avanzar en el estudio. El fundador de la casa de los Rothschild fue Mayer Amschel Bauer, el hijo de Amschel Moses Bauer, un mercader de Frankfurt. Recordemos siempre cuando haya nombres bíblicos, pues hay asociaciones judías detrás de esos nombres. El padre vendía artículos usados y monedas antiguas y tenía una casa de empeño bajo el signo de un escudo rojo, del cual deriva el nombre Rothschild, en lenguaje alemán para escudo rojo. El nombre Rothschild fue adoptado y llegó a ser el nombre oficial de la familia. El negocio estaba ubicado en Judenstraße, casi literalmente Jew Street, o sea, calle judía, en un gueto en Frankfurt, contabilizando cerca de 550 familias. Esto es tomado de la dinastía Rothschild. Entonces, todos estos son libros históricos para recordar que siempre que usted encuentre un martillo, una hoz, una estrella de 5 puntas, de 6 puntas, el rojo siempre ha sido asociado con la revolución, con revoluciones, y evoca la Revolución Francesa. Acordémonos y que la Revolución Francesa fue diseñada por las sociedades secretas, pero detrás de eso estuvieron los jesuitas, y pues todas las revoluciones han tenido que ver con eso. Libro El orden mundial, un estudio de la hegemonía del parasitismo, dice: a medida que prosperó, Mayer Amschel colocó un gran escudo rojo sobre la puerta de su casa en la calle judía Judengasse, la cual compartía con la familia Schiff. Él tomó el nombre de Rothschild a partir de su señal. En 1812, cuando murió, dejó 1.000 millones de francos a sus 5 hijos. El mayor Amschel fue encargado de la banca de Frankfurt, esto es en Alemania. El segundo, Salomón, fue enviado a Viena, que es Austria, donde rápidamente tomó el control del monopolio bancario antiguamente compartido por 5 familias judías: Arnstein, Eskeles, y ahí están los nombres. El tercer hijo, Nathan, fundó el brazo inglés en Inglaterra, en Londres, luego de obtener ganancias en algunas transacciones con textiles y colorantes en Manchester, que le hicieron ser ampliamente temido y odiado. Karl, el cuarto hijo, se fue a Nápoles, en Italia, donde llegó a ser la cabeza de un grupo oculto, la Alta Vendita. El hijo más joven, James, fundó el brazo francés de la casa de los Rothschild en París. Por lo tanto, estratégicamente localizados, los 5 hijos comenzaron sus operaciones lucrativas en las finanzas gubernamentales. 5 países que controlaron Europa. El primer precepto de éxito en hacer los préstamos a gobiernos radica en la creación de una demanda, es decir, participando en la creación de pánicos financieros,
depresiones, las hambrunas, las guerras y las revoluciones. El éxito abrumador de los Rothschild estaba en su voluntad de hacer lo que había que hacer. Acordémonos el pensamiento jesuita detrás. Como Frederick Morton escribe en el prefacio de los Rothschild, en los últimos 150 años la historia de la casa Rothschild ha sido en un grado creíble la historia detrás del escenario de la Europa occidental, debido a su éxito en hacer préstamos no a individuos, sino a las naciones, cosecharon enormes ganancias. Entonces, aquí no se trata de hacer préstamos a las personas, sino a los gobiernos, por medio de pánicos financieros, depresiones, hambrunas, guerras y revoluciones, para que la nación empobrezca a sus asociados, a sus ciudadanos, y por medio de impuestos finalmente se pagan las guerras. Y así es como se lucra y todo va subiendo en poder hasta llegar a lo que pues vamos también a mirar hacia dónde llegan, hacia dónde llega todo. Rothschild, el nombre de una familia, esto está tomado de la Enciclopedia Británica, volumen 23. Rothschild, el nombre de una familia judía que ha adquirido una posición sin igual de la magnitud de sus operaciones financieras. El nombre original era Bauer, el fundador de la casa, siendo Mayer Anselmo, hijo de Moisés Anselmo, un pequeño comerciante judío en Frankfurt. Su padre deseaba convertirlo en un rabino, pero él se estableció como un prestamista con el signo del escudo rojo, que es Rothschild en alemán, es Rothschild, en el gueto judío de Frankfurt. Está confirmando la información que 2 libros anteriores han dicho. Ya había adquirido cierto prestigio como banquero cuando sus gastos numismáticos obtuvieron para él la amistad de William IX Landgrave y después elector de la casa Hesse-Kassel, quien en 1801 le hizo su agente. En el año siguiente, Rothschild negoció su primer gran préstamo gubernamental de 10 millones de ducados para el gobierno danés. Entonces la historia arranca de préstamos a los gobiernos en 1801. Cuando Landgrave se vio obligado a huir de su capital a la entrada de los franceses, puso su plata y otros tesoros voluminosos en la mano de Rothschild, que no sin riesgo considerable se hizo cargo de ellos y los enterró, se dice, en un rincón de su jardín, de donde los desenterró cuando surgió la oportunidad para deshacerse de ellos. Esto le generó una gran ventaja después de retornar su valor al elector a un interés del 5%. Murió en Frankfurt el 9 de septiembre de 1812, dejando 10 hijos, 5 hijos y 5 hijas. Las ramas de la empresa se establecieron en Viena, Londres, París y Nápoles, cada uno estando a cargo de uno de los hijos, el jefe de la empresa siempre residiendo en Frankfurt. Por un sistema de cooperación y consenso conjuntos, ayudado por el empleo hábil de agentes subordinados, obtuvieron oportunidades sin comparación de la adquisición de un conocimiento exacto de la situación del mercado financiero y prácticamente abarcaron toda Europa dentro de su red financiera. Entonces, básicamente esto es pues un diagrama de la familia Rothschild. Nathan estuvo en Londres, Amschel en Frankfurt, Salomón en Viena, Karl en Nápoles y James en París. Y aquí están los descendientes actuales con sus fechas de estas familias. Y este es el escudo de la familia. Ya vimos pues los 5 hijos en diferentes países. Aquí hay un letrerito, dice, esta es una protesta que hubo y dice, esto no es Europa, es la casa Rothschild. Y pues tienen toda la razón, sabiendo pues que quienes controlan Europa pues es la banca
Rothschild en los diferentes países. Y vamos a mirar aquí del lado inglés, del brazo inglés, a Jacobo o Jacob, y eso lo vamos a ver más adelante, qué conexión tiene con la historia que estamos estudiando. Los gobernantes del mal, F. Tupper Sossi dice lo siguiente: en septiembre de 1769 el príncipe William asignó a Mayer Amschel Rothschild del cercano Frankfurt para negociar con algunos de sus asuntos financieros con la autoridad de agente de la corona. Consciente que los Rothschild eran una familia judía importante, busqué en la enciclopedia judía y descubrí que ellos llevan el título de guardianes del tesoro del Vaticano. Entonces acordémonos que la banca internacional en cabeza de la familia Rothschild son los guardianes del tesoro del Vaticano, o sea que los banqueros finalmente son testaferros del Vaticano para cumplir sus propósitos. Y acordémonos que la estructura piramidal del papado, de poder global, el papado es gobernado o controlado por los jesuitas. El tesoro del Vaticano, por supuesto, mantiene la riqueza imperial de Roma. La riqueza imperial crece en proporción a sus victorias en la guerra, como implica el empoderamiento jesuita regimini militantes ecclesia. La iglesia en guerra es más necesaria que la iglesia en paz. De acuerdo al libro ilustrado de H. Russell Robinson, Armamento de Roma Imperial, los soldados del César se protegían a sí mismos en la batalla con escudos pintados de rojo. Por eso es que vemos aquí que la casa Rothschild usó el rojo, pero detrás está la armadura imperial de Roma, cuyo escudo era pintado de rojo. Entonces, los Rothschild tienen su símbolo de rojo con la estrella en medio. Vamos a mirar más adelante la historia de esta estrella, pero acordémonos entonces de lo que estamos leyendo. El escudo pintado de rojo proviene de Roma, y Roma se mantenía su poder mientras hubiera guerra y no paz. Dice, puesto que el soldado es el recurso más valioso del Estado, el Concilio de Trento admitió esto al preferir a los jesuitas por encima de cualquier otra orden religiosa. Es fácil entender por qué el escudo rojo fue identificado con el comienzo de la Iglesia. De allí el apropiado nombre alemán Rothschild para escudo rojo. Aquí vemos la conexión histórica que hace este autor de quiénes son los guardianes del tesoro del Vaticano, que es la casa Rothschild, pero detrás de eso está el empoderamiento jesuita de mantener a la iglesia en guerra y a los países en guerra, que es cuando más obtienen beneficio. Y eso es la historia detrás de todas las revoluciones. Cuando usted vea una bandera roja o un color rojo en una revolución, está presente finalmente el Vaticano con los jesuitas para querer destruir al protestantismo. Espero esté usted primero bien conectando todos los puntos, viendo la imagen grande y viendo los eslabones perdidos que hay en la historia. Entonces todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Y eso es lo que estuvimos estudiando en la primera parte en este libro histórico de la gran controversia. Dice, en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas,
que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden. Acordémonos la estructura piramidal y la importancia del superior en las órdenes a sus subalternos, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Dice aquí, estudiaron el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esto es el gran eslabón perdido en la historia. Esto es conectar los puntos y esto es ver la imagen más grande, es que podamos ver desde arriba todo para saber finalmente para qué han sido las guerras, para qué han sido las revoluciones y finalmente es para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. La iglesia papal tuvo su poderío durante la Edad Media y durante la época de la Inquisición era terrible el poder que ostentó. Ese poder, la profecía dice que va a ser sanado de nuevo y vamos a volver a ver ese resurgimiento en este tiempo que se aproxima. Entonces, la lengua bífida o viperina de la serpiente es la dialéctica hegeliana, que finalmente es la dialéctica jesuita, usada en todas las revoluciones, en todas las guerras, y eso es finalmente una estrategia satánica. Entonces, los principios de la ideología o dialéctica hegeliana detrás de toda guerra o revolución. Vamos a mirar la historia de esta dialéctica hegeliana para finalmente saber quiénes son los que están detrás de esta dialéctica hegeliana. La filosofía de Hegel, dice, su dialéctica opera así: se parte de una tesis, que es postura presentada para ser debatida, a la que se le opone un enunciado contrario o antítesis, y de esta oposición surge una síntesis que las abarca a ambas. Entonces se crean las posturas, que es la tesis, luego se genera la oposición entre las posiciones, entre las diferentes entre los dos bandos, y se provee la solución, que es la síntesis. Entonces, esto es la base de todas las guerras y todas las revoluciones. Hay una planeación, acordémonos, hay una planeación que hace la banca, que hace la parte intelectual, que son las sociedades secretas, pero detrás está la intención o la síntesis, que es anticristiana. Entonces todo está organizado con esta estructura que supuestamente la fundó Hegel. Entonces tenemos las posturas, que es A y B. Las ponemos a pelear A contra B y posteriormente obtenemos una síntesis de lo que se quiere. Y esto pues son movimientos dirigidos. Esto es la lengua viperina, la lengua bífida dirigida por los jesuitas en todas las revoluciones. Ahora, ¿quién estuvo detrás de Hegel? Si hemos afirmado que pues, los jesuitas están detrás de todas las revoluciones, son los que han controlado las revoluciones, son los que controlan el sistema papal, tenemos que llegar finalmente a los jesuitas. Entonces, ¿quién estuvo detrás de Hegel? Vamos a mirar aquí este libro de Hegel. Vamos a mirar este libro sobre la historia de Hegel. Dice, algunos de los elementos de los cuales este pensamiento evolucionó en sí mismo ya han sido mencionados. Estos fueron la literatura clásica y especialmente la griega, y por otro lado la llamada iluminación del siglo XVIII.
Hegel recibió inicialmente esta iluminación en el colegio en su forma seria alemana. A través de Rousseau, él se acercó a los trabajos de la ética de Kant. Una concepción tal ya había sido involucrada en el triple movimiento del pensamiento de la tesis, antítesis y la síntesis sugerida por Kant. Entonces, detrás de Hegel está Kant. Ahora, ¿quién estuvo detrás de Kant? Wikipedia nos dice, desde el inicio de sus estudios, Kant mostró gran aplicación en sus investigaciones. Primero fue enviado al colegio tal. En 1740, a la edad de 16 años, estudió la filosofía de Leibniz. Entonces, aquí vamos a mirar quién estuvo detrás de Leibniz. Acordémonos, Leibniz, Kant, Hegel. Wikipedia. Leibniz también leyó vorazmente a Francisco Suárez, un jesuita español respetado incluso en las universidades luteranas. Entonces tenemos que los jesuitas están detrás de la dialéctica hegeliana de las sociedades secretas y pues esa finalmente es la dialéctica jesuita y están correspondidas y están entrelazadas y esa es finalmente la dialéctica jesuita de la serpiente, de crear las posiciones, ponerlas a pelear para obtener finalmente la síntesis con los objetivos descritos ya de lo que es el jesuitismo, que es la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Entonces aquí vamos a ver la estructura de todas las guerras y todas las revoluciones. Vamos a mirar que solamente va a cambiar el lugar y la fecha y la estructura va a ser la misma. Entonces la dialéctica hegeliana, que es la dialéctica de Kant, de Leibniz, es la dialéctica jesuita. Hay unos movimientos dirigidos que se presenta la tesis de dos posiciones. Luego viene la antítesis, que es el conflicto entre estas dos posiciones. Y es guerra, revoluciones, y por eso la pintamos en rojo para recordar que siempre las guerras son movimientos dirigidos por los jesuitas. Viene la síntesis, que es todo esto. Entonces, este es el principio de todas las revoluciones, que es generar orden después del caos. Por eso los grados 33 y todos los grados superiores de la masonería, este es el propósito, ordo a caos, orden después del caos. Pero recordemos que detrás de las sociedades secretas están los jesuitas. Entonces, cuando usted vea águilas bicéfalas, recuerde que hay orden después del caos. Mire usted, por ejemplo, vaya actualmente a los escudos y los símbolos de Rusia. Usted va a ver un águila bicéfala. Haga la tarea. Entonces, este es el modelo hegeliano jesuita, que es un patrón seguido en todas las guerras y en todas las revoluciones. Ahora miremos algo que dice la historia sobre la vida de Napoleón, y es donde vamos a volver a retomar la historia pasada, la historia que llevamos. Dice lo siguiente: el emperador incluso describe la guerra como un arte simple, como todo lo que es hermoso. Ahora miremos esta declaración de Napoleón Bonaparte, especificado o señalando precisamente el tema de la masonería, digamos los autores de la masonería y cuáles son los propósitos de la masonería. El emperador incluso describe la guerra como un arte simple, como todo lo que es hermoso. Por esta afirmación parece defender la idea de que la guerra es la más alta de todas las artes. La profesión militar es una francmasonería y yo soy el gran maestro de la logia. Entonces aquí está reconociendo que detrás de la masonería están las guerras
Y aquí el mismo Napoleón está reconociendo que las guerras y la profesión militar finalmente es una francmasonería y que detrás de la ideología de la guerra está el principio de lo que es el arte de las sociedades secretas. Entonces, pues, por ejemplo, aquí vemos los símbolos de los símbolos del ocultismo de las sociedades secretas, la mano oculta, y pues esto es básicamente lo que también vemos en Napoleón, que él perteneció a las sociedades secretas. Dice parte de la historia de Napoleón. En 1797 volvió a vencer a sus enemigos, lo que le otorgó prestigio y autoridad en las filas de la incipiente república. Así Napoleón comenzó a dirigir su propio rumbo, llevando a su ejército a las exóticas tierras de Egipto. Fue en Egipto donde Napoleón fue probablemente iniciado en la masonería. Muchos de sus soldados eran miembros de la logia Unión Perfecta, una logia militar itinerante. Llevando el oficio con ellos a la tierra de los faraones, estos francmasones establecieron la logia Isis en el Cairo, un lugar muy probable para que él hubiera sido iniciado. Ahora, hacemos esta alusión a Napoleón, que perteneció a las sociedades, confirmando que perteneció a las sociedades secretas, reconociendo el arte de la guerra como el arte de la francmasonería. Y pues vamos a mirar aquí con relación al tema de la interpretación de lo que es el tema de este estudio, qué tiene que ver con Napoleón y qué tiene que ver con las sociedades secretas y qué tiene que ver con todo lo que acabamos de estudiar de los jesuitas. Entonces recordemos la interpretación futurista jesuita del Apocalipsis. El cumplimiento del Apocalipsis está en el futuro, con un hombre individual como el Anticristo, el hombre pecado y una reconstrucción literal del templo de Jerusalén. Napoleón fue el primer líder de Europa en otorgar la libertad, la igualdad y la fraternidad de todas las religiones. En esta litografía, que es esta litografía de la época, Napoleón concede libertad a los judíos. Entonces está Napoleón, está señalando aquí la gran imagen de las sociedades secretas. Y está pues la Iglesia Católica, están los judíos con sus tablas de la ley y pues en señal de adoración a este símbolo, y Napoleón les está señalando quiénes finalmente son los que otorgaron la libertad a los judíos. Pues fueron las sociedades secretas, pero detrás están los jesuitas, y tiene que ver con la interpretación jesuita futurista sobre la reconstrucción literal del Templo de Jerusalén. Les da la libertad a los judíos, sigue diciendo aquí, esto está tomado de esta página. El tío de Napoleón, el cardenal Fesch fue proclamado cardenal en el año 1803 por Pío VII. Y dice lo siguiente: el tío de Napoleón, el cardenal Fesch, también se involucró. Él le dijo a Napoleón: Señor, ¿tú quieres que el fin del mundo llegue con tus leyes por conceder la igualdad de los judíos con los católicos, como los católicos? ¿O no sabéis que las Sagradas Escrituras predicen que el fin del mundo ocurrirá cuando los judíos sean reconocidos como una nación corporativa? Entonces acordémonos que para que haya un templo literal tiene que haber una nación, y para que haya una nación pues tiene que haber un reconocimiento como nación corporativa. El primero en hablar de esa conformación de los judíos como nación corporativa pues es Napoleón. Napoleón fue un francmasón, y la francmasonería está controlada, gobernada por los jesuitas. Luego, detrás de esta declaración de el tío de Napoleón, reconoció que Napoleón estaba haciendo unas leyes
con el fin de procurar finalmente el establecimiento del Estado de Israel. Ahora, miremos este símbolo triángulo y recordemos que esta es la escala de poder y en la cúspide están los jesuitas. Entonces, toda esta historia son los eslabones perdidos. Es la imagen que hay que mirar desde arriba y hay que unir todos los puntos para no confundirnos, para no quedarnos en las sociedades secretas, sino que finalmente lleguemos a la cabeza de la serpiente que son los jesuitas y es el sistema papal. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué tuvo que ver Napoleón, léase sociedades secretas, con la formación del Estado de Israel? Acordémonos que siempre aquí son peones que usan los jesuitas y Napoleón fue uno de ellos. Entonces, ¿qué tuvo que ver Napoleón con la formación del Estado de Israel? Basado en las leyes que menciona el cardenal Pech, que es el tío de Napoleón, pues esta frase nos asocia a Napoleón con la profecía futurista de la reconstrucción literal del templo. ¿Qué tuvo que ver Napoleón en esta historia? Pues esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias por la oportunidad de terminar este estudio hasta este momento. Suplicamos que bendigas a cada una de las personas que finalmente pueda ver el estudio más adelante, que podamos ver la imagen completa, que podamos unir los puntos que están dispersos en la historia y también que nos permitas ver los eslabones perdidos que han sido rotos en la historia, pero que tienen una conducción histórica importante con los propósitos de Satanás, pero sabemos que los propósitos de Dios están por encima de los de Satanás y que el pueblo que se está preparando va a estar listo y dispuesto para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Encomendamos todo nuestro ser, suplicamos tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo.